Muy bien, Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente. Y bueno, haciendo un resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, estuvimos definiendo, ¿verdad?, qué significan, qué son los profetas. Vimos también que los profetas también se le llaman videntes. Vimos las cosas que ellos hacían, que era predecir, decir profecía y amonestar al pueblo, ¿verdad?, para que se volvieran de su mal camino y vivieran a Dios. También el pueblo preguntaba a Dios a través de los profetas, era una forma. También vimos que con relación a los falsos profetas, que si había un falso profeta, básicamente había que matarlo, lamentablemente, y probar si eran verdaderos profetas, si se cumpliera su profecía. Y si no, pues hay que desecharlo de entre el pueblo. ¿Cómo Dios elegía a los profetas? A través de sueños y visiones, y vimos varios ejemplos, pero como Dios hablaba a través de los profetas, de la misma forma, a través de sueños y, y visiones. ¿Habían profetisas? Sí, habían, y ahí están algunos de los nombres. Díaz, Débora, Hulda, Abadías y Ana. Bien, los profetas eran solo profetas, o tenían alguna profesión, tenían una profesión. Ahí estaba Moisés, pastor de ovejas, Esdras, Amós y Ezequiel, que era un sacerdote. Y también habíamos visto que cuál era la diferencia entre profetas mayores y profetas menores, y que se les considera así simplemente porque la cantidad de la escritura. No que unos son mayores que otros, no, no, todos son iguales delante de la presencia de Dios, simplemente que vamos a decir que unos recibieron más revelación que otros y por lo tanto la extensión de su libro de la escritura es mayor. Simplemente por eso se lo conocen profetas mayores y profetas menores. Entonces hoy entramos a los profetas del Nuevo Testamento, viendo como la misma dinámica. Y la primera pregunta es, ¿hubo profeta en el Nuevo Testamento? Que fue algo que también que habíamos visto en parte en la semana pasada. Entonces, a ver quién se anima a responder esta pregunta. ¿Hubo profeta en el Nuevo Testamento? Si sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? A ver quién se anima a responder, puede abrir su micrófono, levantar su mano, escribir en el chat, que lo estoy viendo por aquí y le daré el paso. Sí, habían en el Nuevo Testamento, hermano. Excelente. Sí. Unos eran Ana, Simón, antes que se murió, y Ok. otros después de su muerte también. Muy bien, qué bueno que mencionaste a Ana, y precisamente lo habíamos comentado la semana pasada. Ana, vamos a decir, pertenece al Antiguo Testamento, aunque entre comillas se encuentra en Lucas, en el Nuevo Testamento, entre comillas, pero en verdad todo lo ocurrido ocurre bajo la ley. Según Gálatas, ahí se menciona que Jesucristo, ¿verdad?, nació de mujer y nació bajo la ley. Pero bueno, eso es lo que buscamos. ¿Hubo profetas en el Nuevo Testamento? Y la respuesta es sí. ¿Verdad? Sí, pero una condicionante, ¿verdad? Entonces, si hubo profetas en el Nuevo Testamento, ¿por qué dice Lucas 16:16 que los profetas eran hasta Juan? ¿Quién puede responder esa pregunta? Revisamos aquí en el chat. Y sí, la respuesta es que sí, Felipe, al final de la clase te comparto eso. Entonces, ¿cómo podríamos responder a esa pregunta? ¿Por qué dice Lucas 16:16 que los profetas eran hasta Juan? ¿Cómo nosotros podemos responder eso? ¿A qué se refiere? ¿Quién se anima? Que no solo sea Javier, sino que los demás puedan participar, si se sabe la pregunta. Si no, de un par de minutos de silencio, pues yo continúo. No hay problema. Bueno, no veo a nadie por aquí que quiera responder esa pregunta,
Pero básicamente, cuando dice la ley y, bueno, el versículo dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, básicamente, obviamente siempre hay que leer el versículo completo y el contexto, o el capítulo completo si fuera necesario, porque aquí la pregunta que yo hice es como capciosa, ¿verdad? De que yo no me puse, ¿por qué dice que los profetas eran hasta Juan? Ah, pero cuando leemos el versículo completo dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí comenzamos a ver cuando se indica la ley, ya entonces nos da una pista como a todo lo que se refiere, ¿verdad? De que a todo ese sistema o conforme al Antiguo Testamento. O sea, una de las, entonces, que vamos a ver otro comentario que tengo por aquí. Otra de las interpretaciones sugieren que profetizaron acerca de Juan, pero tal vez uno puede pensar de que los profetas profetizaron no solo acerca de Juan o hasta Juan, sino que profetizaron más allá de Juan, ya que hablaron de Cristo y de su reino, ¿verdad? La iglesia. Pero ciertamente la ley y los profetas llegaron hasta Juan, en el sentido de que después de Juan no se levantaron profetas conforme al Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Es decir, que todos los profetas que se levantaron después de Juan el Bautista eran conforme al Nuevo Testamento y para la iglesia, por decirlo así. ¿Se entendió? O sea, porque sabemos que cuando Cristo llega, entonces vemos cómo esa transición, las nuevas cosas, ¿verdad? Para la iglesia que Jesucristo trae, cosa que fue muy dura a recibir para las sectas, ¿verdad? Los saduceos, los fariseos, los escribas. Para todo ello fue un poco, fue chocante muchas de las cosas que Jesucristo le estuvo diciendo a ellos. ¿Por qué? Porque no entendían el propósito de la ley y todo eso. Entonces, todo eso, hasta Juan o hasta que Cristo vino, que ahí comenzó esa transición. Entonces, ya cuando Cristo muere y resucita, vamos a decir, se comienza a contar lo que sería el Nuevo Testamento, es el nuevo pacto, como dice allí en Mateo 26, ¿verdad? Que con su sangre se confirma el nuevo pacto. Y en Hebreo también habla de que con la muerte del testador, entonces se confirma el testamento, básicamente. Entonces, ¿por qué dice Lucas dice que los profetas eran hasta Juan? Bueno, eran hasta Juan los profetas conforme al Antiguo Testamento, conforme a la ley. Pero ya luego de Juan lo que surgen es conforme al Nuevo Testamento. Espero que se haya dicho esto, espero que se haya entendido. Dicho esto, entonces ahora vamos a ver algo similar a lo que vimos de la clase pasada, ahora con relación a, al Nuevo Testamento. Porque, aunque en general podríamos decir, bueno, el propósito, las cualidades, lo que hacían los profetas es lo mismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, podríamos decir eso, pero sí encontramos como cosas más específicas en, en el Nuevo Testamento. También, bueno, aquí tengo también el versículo Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Muy bien, entonces, prosigamos. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo? Vamos a ver, ¿quién se anima puede abrir su micrófono y responder a esa pregunta? ¿Cuál es la diferencia? En general podemos decir que no habría diferencia, cumplen la misma función, por decirlo así, pero ya tomando en cuenta el propósito o la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento, pues obviamente sí podemos identificar diferencias de los profetas en ese sentido, los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Vamos a ver quién se anima a responder esa pregunta.
puede abrir su micrófono, levantar su mano, escribir en el chat, que estaremos atentos. Felipe, dime alguna diferencia. Seferina, dígame alguna diferencia. Javier, ¿qué dice Javier? O Noemí. Adelante, Javier. Ok, quería dejar que vaya alguien primero. Pero, no, la diferencia, como dijiste, es el propósito de la ley. Los profetas querían que los judíos arrepienten de sus pecados y muchas veces mandaba profetas para el futuro, para que ellos sepan el futuro, si va a ser una promesa o un castigo por no perseguir la ley o un pecado que hicieron. Y el Nuevo Testamento, los profetas será para el propósito de los cristianos, para que persigan a Cristo y su palabra en el Nuevo Testamento. Y decían cosas en el futuro, que iba a pasar como en Hechos 11, ese profeta se levantó y les dijo que que estaba pasando en Judía, les mandaron dinero. Era el tema del propósito de la iglesia, de Cristo en el Nuevo y del Antiguo Testamento, profetas para la gente y judíos en el Viejo. Su micrófono, ¿no? Sí, gracias. Muy bien, excelente. Básicamente, esa es la respuesta. Así mismo, los profetas del Antiguo Testamento se enfocaban en el pueblo de Israel, mientras que los de nuevo se enfocan en la iglesia. Si no hablamos de profecía a futuro, pues básicamente los profetas del Antiguo Testamento, pues trataban de hablarle, de traerle el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Algo similar hacían los profetas en el Nuevo Testamento, recibían la palabra de Dios para transmitírsela a la iglesia. Es una diferencia. Ahora, si hablamos de profecías, bueno, las profecías que decían los profetas del Antiguo Testamento, pues no solamente era para ellos, porque alguna cosa con relación a destrucción de ciudades, reino y todo eso se cumplen en su mismo tiempo, y también profecías a futuro que tienen que ver con la iglesia. O sea, los profetas profetizaban para su tiempo y para futuro, pero ya los profetas del Nuevo Testamento, pues, profetizan la revelación de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que hoy la tenemos, y también profetizan básicamente con relación a los acontecimientos futuros. Identificamos cuatro, básicamente. eh, bueno, hay más, pero los cuatro esenciales: la venida de Cristo, la destrucción de esta tierra, la destrucción de esta tierra, el juicio final, y el otro se me escapó, pero básicamente esas son las grandes profecías futuras que no se han cumplido, que, que estamos esperando. Entonces, entre esas son las diferencias generales que encontramos de los profetas. Muy bien. Ahora, el propósito. En general, el propósito es lo mismo, ¿verdad? Proclamar, porque eso es lo que significa propósito. ¿Para qué son los profetas o el don de profecía en el Nuevo Testamento? Básicamente, según lo encontramos en 1 Corintios 14:3 y Hechos 15:32, los profetas que hacían edificar, exhortar y consolar. O el don de profecía era para edificar, exhortar y consolar. Si nosotros leemos los versículos, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y también en Hechos 15:32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. También, ¿qué hacían ellos? Predicciones sobre acontecimientos en el futuro, como mencionó nuestro hermano Javier. Allí en Hechos 11 se habla sobre
eh, Agabo. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo o Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Básicamente eso se cumplió, una profecía. También segunda de Pedro 2:1, si no me recuerdo, si lo pongo aquí el versículo, a ver, no, básicamente me parece que habla sobre los falsos. Ah, bueno, Pedro, hablando sobre la profecía que vendrían falsos maestros, falsos profetas. Ajá. Y también Apocalipsis 1, sobre las revelaciones de, de Juan en el Apocalipsis. Juan 1:1 y el capítulo 2 versículo 10. Entonces, eso es parte del propósito o de lo que hacían los profetas o todo aquel que tenía el don de profecía. ¿Qué más? Bueno, según 1 Corintios capítulo 14, versículos 22 al 25, allí también se encuentra, se encuentran varios propósitos de lo que hacían los profetas. Que si nosotros leemos, eh, encontramos básicamente cuatro propósitos allí también: convencer, juzgar, hacer manifiesto lo oculto de su corazón y el propósito para que el incrédulo adorara a Dios. Si nosotros leemos, dice así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todos, es convencido, por todos es juzgado. Dice que lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ellos. Entonces, convencer, juzgar, en otras palabras, el incrédulo era juzgado, entre comillas, o reprendido por sus pecados, ¿verdad? Y como consecuencia, hacía manifiesto lo oculto de su corazón. ¿Verdad? Los profetas básicamente exponían los motivos, los impulsos, los deseos del corazón de la persona con el fin de que se arrepienta, ¿verdad? Predicarle el evangelio, porque eso es lo que hace el evangelio. Eso como un espejo en el cual nos vemos verdaderamente. Pues los mensajes exponen que solo Dios y el individuo mismo pueden, aquellas cosas, ¿verdad?, que están en el interior del individuo, solo Dios y esa misma persona lo saben. Pero que a predicar el evangelio, pues de una forma u otra debe confesar, arrepentirse de sus pecados. Entonces eso también como consecuencia hará que el incrédulo adore a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, que Dios está con los profetas. Todo eso es señal, ¿verdad?, de la obra de los profetas y del don de profecía. Esto es básicamente un breve así análisis con relación, aparte de lo que se menciona aquí, sobre el propósito de los profetas que vemos en el Nuevo Testamento. También, allí mismo en 1 Corintios 14, 30 y 31, vemos que los profetas revelaban y enseñaban lo revelado. Es decir, que no se quedaban con las cosas que Dios le decía a ellos. ¿Verdad? Dice, y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea que básicamente no era para ellos, sino que era para la iglesia. Cosa que a veces hoy en día vemos todo lo contrario. Ahora, ¿cómo Dios eligió o cómo se elegían a los primeros profetas en el Nuevo Testamento? Vamos a ver quién puede responder a esa pregunta. ¿Cómo Dios eligió o cómo se elegían a los profetas en el Nuevo Testamento? Seferina, ¿qué puede decir?
Luz Montalvo, ¿cómo Dios eligió a los profetas o cómo se elegían a los profetas? Todo esto es clave porque también más adelante, obviamente el próximo domingo, hablemos puntos importantes, ¿verdad? De todo este sobre los profetas o el don de profecía. Hoy en día, todo esto será clave que uno entienda, ¿verdad? Todo este funcionamiento para que estemos todos claros. Adelante, Luz Montalvo. No sé si los micrófonos o Marjorie. Adelante, Marjorie. ¿Qué podría decir? ¿O están tímidos o no saben qué responder? Noemí va a responder la pregunta. ¿Qué tú dices, Noemí? Bueno, no sé mucho del tema, pero pienso que, bueno, al hablar de que ya hay un nuevo pacto, pues hablamos de que ya hay el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cierto? Entonces, al tener el Espíritu, pues también tenemos un don que nos da el Señor al ser bautizados, ¿no? Entonces, pienso que es al ejercer ese don, ¿no? Das un muy buen punto con relación al Espíritu Santo, pero no sería de esa forma. Pero bueno, vamos a responder a la pregunta. No, los primeros profetas, ¿cómo fueron elegidos? Básicamente, diríamos que Cristo eligió y constituyó, ¿verdad? A muchos, porque regularmente uno entiende solamente 12, pero sabemos que hay muchas cosas que Cristo hizo que no están registradas, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Que Cristo mismo dice en Efesios 4, aquí lo tengo el versículo, Efesios 4:11, y a uno puso Dios, no, este es primero de Corintios 12:28, pero sabemos, ¿verdad? Un texto muy conocido, Efesios 4:11, ¿verdad? Y Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, esos 5 ministerios. Posiblemente Cristo estableció de cada categoría que solamente conocemos los 12 apóstoles, básicamente. No está registrado, que tal vez por ahí constituyó a otros muchos, pero no debemos irnos más allá de lo que está escrito. Pero esto sí es lo que está escrito, es que Cristo mismo constituyó. Esto es hablando como físicamente, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Esa es una forma, hay que entender eso. Leemos también 1 Corintios 12:28, ¿verdad? En Efesios dice Cristo, haciendo referencia a Cristo, pero aquí dice Dios. Y aún no puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Diferentes ministerios aquí también. Pero ¿qué destacamos aquí para que no nos vayamos del tema? Los profetas, ¿verdad? Eh, pues no dice aquí cómo, pero bueno, si tomamos en consideración la vida física de Cristo aquí en la tierra, se concluye, bueno, Cristo constituyó en vida aquí en la tierra a profetas, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que también podemos ver en las escrituras cuál era la otra forma, por la imposición de las manos de los apóstoles, básicamente dándole el don de profecía, dándole el don de profecía, y que por lo tanto yo digo, se convierten en profetas. Si leemos Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lengua y profetizaban. Un indicio, ¿verdad?, que tenían ese, ese don. También identificamos que solo
apóstoles imponían las manos para, para dar, ¿verdad? Repartir esos dones espirituales milagrosos. Otros ejemplos son Hechos 8, 17 y 18 y 2 Timoteo 1, 6. Para que a Timoteo también se le impuso la mano. Y en Hechos 8 también los apóstoles tuvieron que venir cuando Felipe estuvo predicando en Samaria, fueron llamados a Pedro y Juan, y ellos tuvieron que descender para imponer la mano sobre aquellos que habían sido recién bautizados en Samaria. Entonces, ¿cómo Dios, cómo Dios eligió, cómo se elegían los primeros profetas? Cristo mismo eligió a muchos cuando estuvo aquí en la tierra, luego de que Cristo sube al cielo, por la imposición de la mano de los apóstoles, porque solamente eran ellos los que tenían esa facultad, ese poder de repartir los dones espirituales milagrosos. ¿Se entendió? Esperamos que sí. Vamos a ver, tenemos por aquí. Amén, así mismo es. Eso no era algo a lo loco. Hebreos 2:4 se identifica básicamente según su voluntad. Eso no era así algo a lo loco o a la suerte, no, no. Eso era un orden divino. Eso era según su voluntad. No era de que un capricho o un deseo de los apóstoles, a quien le gustaba a ellos, a quien no, este es mi favorito, se lo voy a dar a este, no, no. Eso era algo, ¿verdad? Que también la palabra de Dios habla sobre eso con relación a que todas obras del Espíritu Santo, ellos eran los que hacían. No, el Espíritu Santo era el que hacía básicamente la obra, era el que elegía, que repartía los dones a quien él quería, básicamente. Ahora los apóstoles eran quienes, eh, los facilitadores, básicamente, a quienes Dios utilizaba para esa labor en específico, también aparte de otras labores. Ahora la siguiente pregunta, ¿había profetizas en el Nuevo Testamento? Sí, había profetizas. La respuesta es sí, sí, había profetizas en el Nuevo Testamento. En Hechos 21:9 se dice que las hijas de Felipe eran profetizas. Y también 1 Corintios 11:5 al 10 básicamente se identifica que dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le ve consejo a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pues la mujer es la imagen y gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer de varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Sabemos que también esto ha sido un tema de mucha controversia durante años, pero lo que identificamos aquí, no se me salgan del tema, lo que identificamos aquí es esa parte, ¿verdad? Si una mujer ora o profetiza, sí, sí habían profetizas. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que sí habían profetizas también? Porque si recuerdan, en, en Hechos capítulo 2 cuando Pedro predica, él recita una profecía que se encuentra en el libro de Joel, donde allí habla de las que vuestras mujeres profetizarían, los ancianos, los niños, algo así. Como que eso más adelante lo vamos a ver un poco más a detalle, pero que también vemos que esa profecía en hechos se va como cumpliendo con relación a los profetas, los ancianos, niños y mujeres, profetizarían, verían visiones, iban a tener sueños. Y ciertamente eso fue así, pero todo eso fue por un tiempo, todo eso fue por un tiempo que más adelante lo vamos a explicar. Entonces sí confirmamos que habían profetizas. También, aquí tengo otro comentario.
Dice, el don de profecía no fue dado para satisfacer la vana curiosidad del hombre en cuanto, en cuanto, en cuanto a lo que acontecerá en el futuro. No fue usado para predecir como enfermedades o acontecimientos especiales en la vida personal de algún miembro de la iglesia, como por ejemplo muertes o enfermedades, viajes, dinero, empleo, etcétera. Tampoco fue usado para amedrentar a los miembros con amenazas, con reprensión repentinas, en caso de que no cumplan algún mandamiento. Hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Que todo este proceso tenía un orden y su propósito. Era según la voluntad de Dios y no según la voluntad del hombre. Entonces, vamos a ver, ok, la clase de hoy hay que dejar hasta aquí, porque en la siguiente, para ya tomarme más tiempo y no pasarme del tiempo, la siguiente pregunta, ¿existen los profetas hoy en día? Supongo que ya todos tienen una idea, obviamente, pero es interesante que nosotros abordamos esto, lo entendamos, lo aprendamos, lo memoricemos y de tal forma que cuando se nos pregunte tengamos una respuesta como más sólida. ¿Por qué? Por causa de la confusión que hay en el mundo. Pero voy a finalizar, vamos a verlo más en detalle el próximo domingo con relación a esta pregunta, pero quiero escucharle a ver qué respuesta. ¿Existen los profetas hoy en día? ¿Sí o no? ¿Y qué pueden decir? Si sí, ¿por qué sí? Si no, ¿por qué no? Seferina, ¿qué me puede decir Seferina? Ahí Felipe dice, más levantado, sí, o sea, un sí, sí existen. ¿Cómo es? Adelante, Seferina. Según lo que podría ser, porque aquí en 21:9 habla dice que aquí está hablando del viaje de Pablo a Jerusalén, y en el 21:9 dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ujú, Aquí está hablando de unas mujeres que eran profetizas. correcto. O sea, aquí entiendo que en el Nuevo Testamento sí existen los profetas, y eso sería a través del Espíritu Santo que profetizaban. Ok, interesante. Ujú. Vamos a ver, ¿quién más se anima? Bueno, las hijas que se refiere ahí son las hijas de Felipe. Y ese Ujú. Felipe, ese era él, porque hay dos Felipe. Estaba Felipe, el diácono servidor, Hechos 6, pero también estaba Felipe, el, el apóstol. Pero me parece que ahí se habla eh, no recuerdo, pero me parece que es Felipe el apóstol. Pero bueno, lo cierto es que ese Felipe tenía 4 hijas que eran profetizas. Es Sí. importante mencionar que lo vamos a dar más el próximo domingo, si Dios quiere, es que el hecho de que muchas cosas hayan ocurrido en el Nuevo Testamento no quiere decir que todo eso aplica para nosotros hoy en día. Dicho eso, podemos aplicar lo que acabo de decir a Hechos 21:9. Es decir, el próximo domingo lo vamos a ver. Ujú. Eh, Felipe, ¿qué significa eso? El pulgar hacia arriba. ¿Tú crees que sí existen los profetas hoy en día? Hermano, ese pulgar, no, aquí no. Eh, Estaba viendo, pues no he entrado mucho en detalle,
acerca, pero sí acerca de los profetas he oído que ya todo se encuentra actualmente, hoy en día, hablándolo en ese contexto, lo que tenemos, que es la palabra, todo lo que podemos ver allí, todo está ya dicho, escrito, y nosotros lo que hacemos, no como profetas anteriormente vistos, sino anunciando el mensaje del cual ya hemos recibido. Entonces, ese sería por ahora mi aporte, hermano. No sé si me hice entender. Bueno, voy a decir esto. Lo que entendí es que los profetas existen, pero en la Biblia. Algo así. Bueno, bueno. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, simplemente me queda decir que los espero a ustedes y a más personas el próximo domingo. Y esta es una pregunta fundamental porque yo sé que les sacará de muchas dudas, posiblemente es mi deseo. Y que también pues podamos tener argumentos bíblicos, para que menciona la palabra de Dios y que nosotros podamos responder de una forma sabia, mansa y con amor, según lo que dice 1 Pedro 3:15, presentando defensa de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, muchas gracias, Dios les bendiga.